Bienvenidos a Aprendices, el podcast en el que todos tenemos una historia que contar y que aprender. Universidad, digamos, por lo menos los que éramos más filotecnológicos. Y a las administraciones públicas. Práctica de aprendizaje informal. Necesitas por lo menos 4 cosas. Escucha y descubre la experiencia vital y de aprendizaje de nuestros invitados. Hola, bienvenidos a Aprendices, el podcast de espacios de educación superior. Un tiempo para hablar sobre el aprendizaje, la educación y el conocimiento. Hoy estamos con Perla Guanon Benarroch. Perla tiene 72 años, es investigadora y química cuántica, catedrática emérita de la Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid y, por si le faltara algo, presidenta de la Confederación de Sociedades Científicas de España, que agrupa a 82 sociedades y nada menos que a más de 40.000 científicos en toda España. Hola Perla, gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros por la amabilidad de entrevistarme. Solo una pequeña corrección, o dos. Una, además soy madre de 3 hijos, que para mí eso es muy importante. Y después, la Confederación de las Sociedades Científicas de España, actualmente son ya 86 sociedades, han aumentado. Sí. Cuando yo llegué había 82, ahora hay más. Y son más de 42.000 científicos, con lo cual estoy muy orgullosa y es un honor tener esta obligación y este trabajo que para mí es muy importante. Y no es para menos, luego analizaremos con detalle todo, pero fíjate, Perla, que siempre empezamos nuestras entrevistas con todos nuestros invitados por la parte de la escuela, de la universidad, y yo la primera pregunta la voy a empezar al revés, porque investigadora, catedrática emérita y representando a 42.000 científicos, ¿cómo va la jubilación? Jubilación, no estoy jubilada. Estoy jubilada de verdad. Lo que pasa que de hecho no lo estoy. La universidad suele, no siempre, cuando te nombran catedrático emérito, porque tú lo solicitas, te nombran catedrático emérito, el Consejo Social, puedes solicitar que te hagan un contrato como de asociado emérito durante 3 años, que para mí finaliza el mes que viene, que es cuando cumplo 73 años ya. Entonces, todavía sigo teniendo una relación contractual con la universidad, porque soy profesora emérita contratada, y sigo trabajando. Y seguiré trabajando, aunque se acabe el contrato. Yo creo que seguiré trabajando toda mi vida con mi grupo de investigación. Bueno, pues vamos ya al principio. Usted es melillense, de familia judía, 8 hermanos, 4 chicas y 4 chicos, y pronto se vuelve una apasionada por las ciencias y las matemáticas, y en algún sitio he leído que fue su madre la que le inculcó esta pasión, ¿no? A todos los hermanos. Sí, ella era profesora, le gustaba muchísimo las matemáticas, hasta hoy en día, hasta hace poco ha fallecido, hace 2 meses. Ella potenciaba muchísimo el estudio y a todos, a los nietos, a los bisnietos, y las matemáticas ha sido toda su vida su pasión y nos la ha transmitido a los demás, eso está claro. ¿Cómo fueron aquellos años de su infancia y juventud en Melilla, en una ciudad que tiene unas características muy especiales? ¿Qué aprendió de aquella vivencia en esa ciudad? Yo creo que el mayor recuerdo es la tolerancia y la proximidad. En Melilla, en mis tiempos, convivíamos 4 culturas. Yo he estado yendo a Melilla continuamente porque mi padre falleció hace 15 años y mi madre pues ahora hace poco, y he estado yendo continuamente un fin de semana a verlos, eso está claro. Y nunca me he separado de Melilla realmente, el acento no lo he perdido por eso, porque todas las vacaciones y todo el tiempo estaba ahí. Pero Melilla es una ciudad muy particular. Conviven 4 culturas, han convivido, ahora menos, pero han convivido 4 culturas de una forma muy fácil, porque estudiábamos juntos. Yo he estudiado 14 años en un colegio de monjas sin ningún problema, y mis hermanos en La Salle, en los colegios de curas, ¿no? Sin ningún problema, siempre. Y nuestros amigos eran indios, por supuesto, habían judíos, habían cristianos, habían indios y había musulmanes, pero de los de toda la vida, de los que hemos nacido ahí, que nuestros abuelos han nacido ahí, etcétera, ¿no? Y esa convivencia hacía una vida muy fácil y muy próxima. Melilla, no olvide que es una ciudad fantástica. Yo me siento muy, muy melillense, porque además es la segunda ciudad de España seguro y del mundo no lo sé, que tiene más edificios modernistas después de Barcelona, de forma absoluta, no relativa por su tamaño, y entonces es una ciudad preciosa, con unos edificios modernistas maravillosos, y ahora están muy cuidados y es una maravilla ir a visitar esa ciudad. Os lo recomiendo a todos, aparte que muy tranquila.
Tomamos nota, tomamos nota. Pronto termina los estudios y se traslada a Israel a estudiar. ¿Cómo fue esa experiencia y qué le llamó la atención de esos estudios universitarios en Israel, del sistema universitario de Israel? Bueno, yo soy la mayor de los 8 hermanos y mi padre, que siempre ha potenciado muchísimo que estudiáramos lo que quisiéramos. Él potenciaba que hiciéramos todas las carreras del mundo de todo tipo. Pero le daba un poco miedo, yo terminé con 16 años el bachiller, que me fuera sola a estudiar donde fuera. Yo me quería ir primero a Madrid o a Barcelona. Y entonces me hizo esperar a que mi hermana tuviera también, terminara, en ese tiempo era el preu, y nos fuimos juntos. Y a mí en ese tiempo vinieron gentes que nos decían que podíamos estudiar en Israel con beca si tenía buen expediente y te admitían. Entonces esperé a mi hermana y me fui. Yo mientras tanto hice lo que ahora es ADE. Aproveché y trabajé también con mi padre y aproveché y me hice lo de esa carrera, ¿no? Que me vino muy bien, saber económica. Y me fui a Israel a estudiar con la beca. Y tuve mucha suerte porque me hicieron un examen para entrar y entré al momento. Mi hermana se volvió porque ella era muy joven y me quedé ahí sola y hice pues lo que son los primeros años. Israel ha supuesto para mí, no sé, un revulsivo tremendo. Porque en esos 2 años y medio, que es lo que estuve allí en Israel, estudiando la carrera, en Israel se estudia de una forma muy intensiva y con mucha voluntad, no como en España. Eso de suspender y volverte a presentar, eso no existe. O sea, tú si suspendes te vas a la calle. ¿Pero por qué? Es que la gente que estudia, primero, le cuesta mucho, es muy difícil entrar en números clausus, pero los que quieren estudiar, estudian, no pierden el tiempo, porque son personas ya formadas después del ejército. Sí, porque todos tienen el servicio militar de 3 años, que es obligatorio para toda la juventud. Para algunos incluso más, si pides prórroga, y para las mujeres menos, son 2. Pero bueno, de cualquier forma ya son más adultos. Yo era la más joven y ya tenía 19 años cuando entré y era la más joven. Entonces lo que hice fue, habían alumnos de muchos países ahí estudiando, éramos 90 máximo. A diferencia de España, una de las carreras más difíciles de estudiar en Israel es química, por las industrias, porque hay salida automática en muchas industrias químicas, orgánicas, relacionadas con productos farmacéuticos, hay muchísimas salidas, lácteas, agroalimentarias, entonces es una carrera muy demandada. Y bueno, entramos en los 90 y yo lo que hice fue integrarme con los israelitas. Yo no quería estar con los extranjeros. Tenía que estudiar la lengua para empezar. Me pasaba todas las noches estudiando la lengua, evidentemente. Y bueno, tuve suerte y me fue muy bien. La verdad me fue muy bien. Y Perla, luego usted vuelve a España y ya va a la Universidad Autónoma de Madrid a estudiar químicas. ¿Qué diferencia encuentra en ese salto de la Universidad israelí a la Universidad española en aquellos años? Bueno, no se olvide que estamos hablando de 1972, 71, 72, cuando yo vuelvo. Yo realmente no volví a Madrid, volví a Barcelona, que es donde estaban ya 3 hermanos míos estudiando en Barcelona. Los 3 siguientes, los que me seguían a mí, ya estaban allí. Pero no podía estudiar por un problema que es el primer choque que tuve a volver a España. En Israel el sistema es como el que ha estudiado aquí ahora, que es el sistema de ciclo, bachelor, máster y doctorado, como era el americano. Y eso en España no, eran carreras largas de 5 años, con un sistema de estudio completamente, pues, que no tenía nada que ver con las titulaciones modernas. Y en Barcelona no había el sistema de ciclo y ahí empecé a ver cómo convalidábamos mis estudios para seguir y me dijeron que en la Autónoma estaba empezando la carrera por ciclo en la Autónoma. Entonces llegué y justo acababa de empezar el año anterior y me pude acoplar al segundo año. Yo soy de la segunda promoción. Bueno, conseguí que me convalidaran todo y más asignaturas de las que tenía, pero la verdad es que el sistema de estudio es tan diferente al de Israel, que al principio estuve a punto de volverme otra vez. Casi. Me duró el tener a la familia en España, que fue la razón por la que me volví. Y bueno, intenté. ¿Cuál es el problema fundamental? La falta de independencia de los estudiantes con respecto a los estudios. En España están muy guiados, tienen poca independencia, poca iniciativa a la hora de estudiar y pocas ganas, por decirlo de alguna forma, los estudios. ¿Pero y eso que estamos ¿En qué sentido? en tomar iniciativa.
¿no? En decidir, estudian todo, se estudia todo en función de un programa muy elaborado. Todo el mundo cogía apuntes, eso en Israel no existe, la gente escucha a los profesores, toma nota de lo que ha explicado y te vas y estudias con libros en la biblioteca. Yo siempre he defendido que la mejor forma de formar un estudiante, y soy profesora 40 y tantos años, 47 para ser exacto, pues es educar a los alumnos para que sean capaces de buscar por su propia iniciativa los temas en las bibliotecas. No hay nada mejor, cualquier mal libro es mejor que cualquier buen apunte. Tú no puedes estudiar con unos apuntes, está muy reducido tu ámbito a lo que dice un profesor. Entonces, eso es lo primero. Y también el interés, ¿no? El interés por lo que haces. Y eso me chocó. De hecho, quería hacer más cosas y me apunté también a estudiar farmacia, que lo dejé en cuarto cuando empecé a hacer la tesis doctoral en astrofísica molecular, que ya no tenía nada que ver con este mundo. Y yo me apunté a química, porque yo había estudiado química física en Israel con la base matemática, que es lo que yo quería hacer, porque yo quería ser cuántica. Y en España la única forma de seguir un máster en cuántica era haciendo química. Bueno, la mecánica cuántica y todo lo demás es muy parecido. Estudiar lo mismo, la base es la misma, lo único que aplicas a moléculas cuando haces química, a moléculas orgánicas, a moléculas bioquímicas, estudios de reactividades para moléculas, y eso me gustó muchísimo. De hecho, había hecho en el doctorado una asignatura de bioquímica cuántica, que hoy en día está tan de moda y está fenomenal. Sí, porque en el momento que usted elige química cuántica, no es que sea la única mujer, es que es la única persona que elige esa especialidad. Es que es muy difícil porque teníamos muchas matemáticas. Eso estaba más acorde con lo que le estaba diciendo, con la carrera de física más que con química. Entonces yo fui de la primera promoción se apuntaron 4, sin saber muy bien lo que era. En la segunda me apunté yo porque yo sí quería estudiar cuántica. Y tenía un montón de profesores de matemática dándome una base matemática potente que a mí me gustaba mucho. Y después me pidieron que hiciera propaganda de la especialidad porque si no, no podía seguir adelante. Y conseguí traerme de la siguiente promoción a 4 alumnos. Pero la cuarta promoción solo hubo 1 y la quitaron. Es decir, esa especialidad duró 4 años. Yo soy de la segunda promoción. Ajá. Pero bueno, en algún sitio le he leído que luego ya cuando termina usted hace algo que me llamó mucho la atención y es que empieza a viajar por el mundo no para ampliar estudios en centros universitarios, sino en busca de los mejores profesores, que usted creía que eran los mejores, buscándolos. Bueno, eso empecé con la tesis doctoral, la hice en Madrid. Yo hice la tesis doctoral en algo que era puro física, es moléculas del espacio interestelar, en astrofísica molecular, por llamarlo de alguna forma. Estaba relacionada con moléculas, con la química, pero fundamentalmente era física. Me la dirigía a alguien que tenía una base física fantástica, el profesor Riera, un tío científicamente muy bueno que venía de Inglaterra. Y yo hice la tesis muy rápido, en 2 años y medio. A veces dormía en el despacho, muchísimas veces he dormido en el despacho. Y la he hecho, pues bueno, con bastante interés, porque el tema era fantástico. Entonces, a lo largo de la tesis, estuve yendo al laboratorio de astrofísica de Burdeos y también el de París, de Meudon. Estuve un verano entero en el de Burdeos y en invierno al año siguiente también me fui a Meudon a trabajar con los experimentalistas que detectaban moléculas. Es que era un tema fantástico, a mí me cautivó mucho. Era un tema fantástico que hoy en día ha generado un área de conocimiento que tiene muchísima repercusión y es el estudio de las átomos y moléculas que se encuentran en las nubes, en el espacio interestelar, entre nube interestelar y difusa. Eso, cuando tú estás detectando, perdone que uso las manos, cuando estás detectando radiación de microondas de esos átomos o moléculas, lo que hace es un enfriamiento de esas nubes porque emiten radiación y entonces se van condensando y esas nubes, en vez de ser difusas, son más condensadas y eso da lugar después a la formación de estrellas, etcétera, ¿no? Entonces mi estudio fue la cinética y el enfriamiento, un estudio cuántico muy detallado sobre el comportamiento de varios sistemas moleculares de ese tipo. Eso fue un
un tema fantástico y muy pionero, muy pionero. Y Muy de pionero en hecho, aquellos años, pero que claro, ahora, estoy hablando, ahora no, ahora ahora está ha en generado pleno. un pleno auge. Pero yo leí la tesis el 7 de marzo del 77 y en Ujú. París, en cuanto llegué, que me fui, cambié de área completamente siguiendo, bueno, pues eso que dice, de buscar a los mejores del campo. Y yo quería cambiar de área, no quería seguir exactamente haciendo lo mismo y me fui a trabajar en física atómica a un laboratorio de París con un profesor, el profesor Víctor Sidis, que era fantástico en Orsay, y de él aprendí muchísimo. Yo creo que es una de las personas de las que más he aprendido en la vida, evidentemente. Y Es uno de entonces sus sí, maestros. sí, sí, y además amigo, porque hemos colaborado 20 años. Ha venido a mi casa, bueno, continuamente, como Ujú. yo he ido también ahí a trabajar con ellos. Hemos estado viajando continuamente durante 20 años para seguir colaborando. Pues mira, esto enlaza con mi siguiente pregunta, porque ¿considera importante para un científico tener esa mentalidad global de trabajar fuera de España, de investigar fuera de España y de viajar? Es que eso es básico para un científico. La ciencia no es endogámica, es global. Uno de los problemas que yo he tenido en España ha sido la endogamia. Eso está clarísimo. Porque yo llegué con una mente muy abierta, de trabajar muchísimo, etcétera. Y bueno, a mí al día que nació mi primer hijo no me renovaron el contrato. Entonces dije, bueno, y me fui a buscar la vida por otro lado, sin ningún problema. Pero sí, eso fue un choque. La mentalidad de España, de la endogamia, de ponerte en lista de espera independientemente de las valías de las personas, yo no pensaba jamás que llegaría a la autónoma, pero llegó. Digo, Y bueno, sí, porque la gente venía de otro lado, está claro, y venía con la mentalidad. claro. Como mujer le he escuchado en alguna entrevista suya que tuvo una educación en su familia de total igualdad, de Sí, hermanos y hermanas, pero luego en la carrera profesional, me acaba de comentar un detalle, como ese es uno. investigadora, ¿ha visto que existiera esa misma igualdad? No, ni en broma. O sea, hay mujeres que se han desarrollado, pero si se fija y analiza, la mayoría de ellas tenían a su compañero de vida, marido, pareja o lo que sea, trabajando en su mismo entorno. Y Ujú. eso le generaba una protección. Yo iba a cara descubiertas, yo era la jefa, nadie más me aceptaba que yo era la jefa, porque cuando vine del postdoctoral a mí me dieron uno de los primeros proyectos SAIN de Europa y yo coordinaba el grupo teórico y tenía 30 y pocos años. Y eso la gente te preguntaba, bueno, ¿de qué grupo eres? Digo, que no soy grupo, que soy yo la que dirijo los grupos y no te aceptan. ¿Pero de dónde proviene? Digo, bueno, a mí alguien me ha dirigido una tesis durante 2 años, después me he ido fuera, he trabajado con muchísima gente, pero la jefe del grupo soy yo y eso no te lo aceptan. Eso ha sido una lucha continua, pero una lucha continua. Y sí, he sentido mucho la discriminación y de no tener, yo repito, eso no soy la única, ha sido muchas mujeres en otros tiempos, estamos hablando de los años 70 o 80, bueno, Ujú. después ha durado, pero ha sido muy duro. ¿Y ahora cómo lo ve? Te O pones sea, una coraza. ¿cómo? ¿Sabes cuál es el problema? Socialmente, la vida no es fácil para una mujer. Yo he tenido 3 hijos, yo no he cogido nunca una baja maternal y he ido con mis hijos a todos los lados, a todos los congresos. Mis hijos eran conocidísimos, claro. Pero yo me he procurado que mis hijos con mi marido tenían un pacto para que eso era de los dos, de mi marido era mío, no era, Ujú. los hijos no son solo míos, por lo tanto el apoyo ha sido en casa lo que ahora se propone, la conciliación, pero de verdad estamos hablando de hace muchos años. Pero tienes que luchar mucho. ¿Qué pasa ahora? Que las mujeres tiran la toalla. Ese es el problema. La vida es más difícil cuando tienes chicos, eso está claro. Y lo que tira, y eso lo hemos visto en la pandemia, los que se han quedado en casa con los chicos han sido las mujeres. Y en general yo les digo a mis doctorandas, no hagáis eso nunca, porque después es muy difícil coger el carro. Tú no puedes, el mundo de investigación es un mundo de mucha pasión, tienes que hacerlo con muchísimo entusiasmo y porque te gusta mucho, tienes curiosidad. A mí me mueve la investigación y también me gusta mucho la docencia y que mis alumnos me reconozcan siempre, me encanta oír que aprenden con lo que les enseño a través de mi investigación. Pero yo sigo la investigación y voy a seguir porque es que es lo que me entusiasma, lo que realmente me llama la atención, es lo que más me divierte. Mi madre siempre me decía, y eso lo ha dicho hasta que de morirse, que he tenido la suerte de encontrar en mi hobby, en mi trabajo. Si haces eso en la vida, tú disfrutas con lo que estás haciendo. Claro. Y el tiempo que tienes lo dedicas a eso. Entonces yo a la gente, la investigación, hay gente que dice, no, es un trabajo más. Yo digo, sí, es un trabajo más, por supuesto que es un trabajo y mereces todo el reconocimiento y etcétera, por supuesto. Pero es un trabajo que se hace con una pasión.
distinta de un trabajo sistemático, de un horario. No tenemos horario, porque no hay que tenerlo, porque las cosas, cuando estás buscando algo, no miras, ahora corto y mañana sigo, eso es imposible. Eso va por supuesto, en cada persona, en cada investigador. Sí. Es probable que en España la ciencia está siempre en boca de todos, pero muchos pensamos que luego se queda ahí, que es la propia sociedad, ni los políticos ni la sociedad acaba de valorar realmente la importancia que tiene la ciencia y la investigación en crear una estructura que luego tiene una repercusión económica en el país. Y, por ejemplo, usted que conoce muy bien Israel, ahí sí hay diferencias en cuanto a la relación universidad-sociedad, ¿verdad? Totalmente. Yo fui invitada de Invite Professor en el año 89. Me llevé a mis 3 hijos que tenían ya alrededor de 10 y 12 años, los 12, 10 y 8. Y me los llevé conmigo un periodo. Y bueno, yo me sentía tan a gusto trabajando allí porque tú salías al mundo real y la gente te miraba como si fuera un genio simplemente porque trabajabas en la universidad. Se supone que si estás en la universidad es que tiene una cabeza especial para poder hacer eso. Si no, no estás en la universidad. Entonces, cuando decías que era profesor de universidad, ya te valoraban de una forma que ya te subía a ti mismo toda la energía necesaria para seguir trabajando en lo que estás haciendo. Y en España no se valora nada en absoluto, pero nada, todo lo contrario. Y entonces eso no te desanima, a mí no me desanima lo que piensen los demás, está claro, pero da idea de lo que el país valora la ciencia. ¿Qué sistema científico nacional le ha dado más envidia de todos los países que conoce? Bueno, yo conozco bien Francia, donde he trabajado, Francia, Inglaterra y Israel, que son los sitios donde he estado más tiempo. Bueno, quizá por el orden, el que me da más envidia de sistema científico para vivir es otra cosa. Israel es el que más me gusta y me imagino que es similar al de Estados Unidos, que ahí he estado esporádicamente y el sistema es muy similar. Por ejemplo, yo trabajaría. Lo que pasa es que es distinto vivir y criar unos hijos que el sistema científico. Pero como sistema científico son los 2 países que más me gustan. Y por supuesto también Francia e Inglaterra me gustan también. Más que Alemania. Se habla, por ejemplo, de que Israel es el país de las startups y de los spin-off universitarios. Sí, ¿Por qué en España esos spin-off acaban yéndose fuera luego? Pero tiene una razón de ser. En Israel, en la investigación que se hace, no se buscan aplicación. Tú una casa la construyes empezando por los cimientos, no estás buscando la aplicación. Pues la investigación básica son los cimientos del desarrollo de la ciencia. Un país es lo que tiene sus científicos, lo que desarrollan, la ciencia que se puede desarrollar y se puede transmitir a la sociedad. Cualquier científico, aunque sea de investigación básica, lo transmite a través de sus enseñanzas con sus alumnos. Eso está clarísimo y eso es en todos los lados. ¿Por qué hay tanta diferencia en cuanto a la transmisión de conocimiento a la sociedad, es decir, a las empresas y las startups que funciona? Pues está claro. Ellos tienen un sistema en Israel que en España no existe y es que en las mismas universidades o centros de investigación, como el Weizmann o otro, tienen una serie de investigadores, pequeños investigadores, que van buscando los desarrollos que hacen los científicos. Los científicos no buscan las aplicaciones, son gente anexa que van buscando y que son doctores específicos de esas áreas y van buscando dentro de tu investigación que se puede aplicar y lo van haciendo y después hay un sistema de estructura de transferencia de tecnología que apoya. En España no hay dinero para la transferencia de tecnología. Si tú le dices a un startup que invierta o que te dan dinero el ministerio, la mayor parte no va a subvención, va a financiación que tienes que devolver. Y las empresas no tienen para arriesgar, sobre todo las que están empezando. En una palabra, en España se necesita mucha más financiación y una infraestructura, un soporte que permita que esa transferencia sea fluida y pueda llegar a las empresas pequeñas, que se mantengan, que puedan desarrollar y que después se transmita a la sociedad. Eso no se hace de hoy a mañana, eso es una cosa del día a día de muchos años. En Israel lo hacen de siempre. Por ejemplo, no se olvide que el creador del Weizmann, del Instituto Weizmann, que se llama así, ha sido primer ministro. En España nadie piensa que un gran científico pueda ser un primer ministro, pero es que ahí es así. La ciencia se valora. Hasta a Einstein le propusieron ser primer ministro de Israel. ¿Qué es lo que pasa? Que se valora tanto la ciencia que eso se transmite en la vida cotidiana. Nosotros, es que la ciencia se ha quedado en boquilla cuando la pandemia.
Nosotros en España la transferencia quizás es de talento al extranjero, porque Ese es tenemos otro problema. 20.000 investigadores españoles Sí, trabajando en el sí, extranjero con sí, ganas de volver. sí. No, ¿Qué, pero qué hay podemos otro hacer para...? problema. Sí, hay un problema adicional. Cuando la gente dice eso, es verdad, es cierto, pero quieren volver cuando ya han perdido la rueda. El problema de España es la endogamia, repito. Si tú te vas 2 años fuera, como yo me fui, o como cualquiera de los que yo he recomendado toda la vida, que hay que ir porque si no te quedas muy encerrado en tu mundo provinciano, por decirlo de alguna forma, y no eres capaz de ver cómo se trabaja y cómo se investiga y qué es lo que hay fuera. Los que se van, cuando pasan 2 años, que es lo normal, y que empieces a incorporarte al sistema, están trabajando tan bien y ganan tanto dinero que no hay quien les ofrezca lo mismo aquí. Y hay muchos que se quedan. Cuando quieren volver, porque quieren vivir en España, han pasado 8 o 10 años y es muy difícil incorporarte. Pero tendríamos que cambiar, como yo le he dicho varias veces al Ministerio, tendríamos que cambiar el sistema de tal forma que la atracción de talento sea real. Sea real significa no que te valoren como si los años que has estado fuera no cuenten, sino que darte el valor que tú tienes. Tenemos que traer a gente que tiene mucha ya capacidad y darle un puesto. Y la NECA, que es la que hace la valoración de los currículum, no lo valoran suficientemente. Y entonces no entran, sienten como que si pierden el tiempo. O sea, hay que traer a la gente pagándole lo que se merece, porque no olvide que los científicos en España ganamos muy poco, pero da igual, eso no importa, no es el dinero lo que nos hace trabajar, pero la gente quiere tener un reconocimiento a su trabajo, y eso está claro, y es muy difícil. Su investigación, Perla, parecería, la química cuántica, muy lejos de la aplicación, pero sin embargo usted No. tiene diversas patentes internacionales Sí. y ha participado en muchos proyectos empresariales. Es un Sí. poco, ha aplicado esto que vio en Israel de un científico en contacto con la empresa, ¿no? Sí. Bueno, yo no tengo contacto con la empresa porque soy teórica, tengo a través de mis colaboradores, pero yo llevo una vida que hacía una investigación muy básica en física atómica y molecular, le digo desde el postdoc durante 20 años. Creamos un área también de conocimiento que ahora es muy potente en eso, en física atómica. Lo que pasa es que yo, estando en la Politécnica, estaba siempre cansada de oír ¿cómo aplicáis esto de la física atómica? Yo digo, pero es que cuando tú haces estudios de transferencia de carga, que hoy tiene tantas aplicaciones, por ejemplo, lo que hacíamos de estudio, pues ahora está con lo del tokamak, que es la energía nuclear y todo esto. Bueno, cuando tú haces estudios de este tipo, tú no esperas que esas aplicaciones sean de aquí para mañana. Tiene un largo recorrido. Eso tiene que ser las investigaciones de Einstein, que sabemos hoy en día que todas han sido verídicas, no tuvieron aplicación cuando se hicieron, sino ahora, 50 o 70 años después. Es que la ciencia es así. Los que buscan aplicaciones. Pues llegó un momento que el director del Instituto de Energía Solar, que fue en el año 97, en el momento que yo era subdirectora de investigación y doctorado en la Politécnica, en Teleco, un día se me acercó y me dijo, tú eres cuántica, me gustaría que colaboraras con nosotros porque tenemos, digo, voy a ver si mi grupo quiere meterse en este sistema de materiales para energía solar, estuvimos discutiendo, etcétera, y mi grupo no quiso. Entonces creé un nuevo grupo en el 97 y me transformé a trabajar materiales cuánticos en aplicación para energía solar más eficiente. Bueno, ha sido de tanto, yo creo que fuimos de los primeros que hemos trabajado desde el punto de vista cuántico. Había un señor muy importante en Estados Unidos y otros grupos, pero nos veíamos 4 personas en los congresos de fotovoltaica, 4 personas, éramos los que empezamos en el 97. Y bueno, y eso ha tenido ahora una implicación enorme, hay montones de gente, ¿no? Porque se han dado cuenta que todas las predicciones cuánticas que hacemos de los nuevos materiales tienen aplicación evidente. De hecho, las famosas perovskitas, que son los materiales de energía solar, barato, súper barato, el sol está ahí, es gratis para todo el mundo. Por lo tanto, lo que hay que saber es utilizarlo. Las famosas células solares que utilizamos, los paneles, tienen una eficiencia de un 20%. Nosotros pretendemos llegar al 60 o al 80% con materiales mucho más eficientes y más baratos para que llegue a todo el mundo. No tenga la menor duda que la energía solar fotovoltaica va a tener una gran repercusión como energía sostenible y en el futuro, porque el sol es gratis, repito, solo que hay que saber utilizarlo. Verdad, paradójicamente, a pesar de eso, la percepción o la situación actual es que en la implantación de la energía solar vamos detrás de países nórdicos como Ahora, porque en tiempo de Zapatero pararon todo el desarrollo. De mi instituto,
nació una empresa también como startup que funcionaba, Isofotón, era muy famosa, y en Málaga estuvo y se hizo grandísima, colaboraban con nosotros muchísimo, yo he participado con esta empresa en muchísimos proyectos y bueno, por supuesto, usaban las investigaciones que hacíamos todos los del instituto, pero ¿qué paró? Separaron todo las ayudas y todo el desarrollo de la energía solar con los paneles solares, con las huertas solares, lo pararon todo. Entonces, ¿y cuál es la situación ahora? Pues que hay un renacer maravilloso y está todo el mundo muy entusiasmado porque ha sido una pena, hemos perdido 10 años, no en investigación, en investigación no, el problema es en el desarrollo y lo que me preguntaba antes, en la transferencia de tecnología, y eso es un problema. ¿Tenemos ya la tecnología necesaria para descarbonizar por completo nuestra economía? No, por supuesto que no. Falta mucho, estamos empezando, sí, falta, pero llegaremos. Una de las cosas que nosotros hemos hecho con estos materiales para energía solar es justamente la producción de hidrógeno por fotocatálisis. Estábamos con un investigador muy importante del Consejo que ha colaborado con nosotros, con nuestro grupo, más de 15 años, estos últimos 15 años, y él es un experto en eso, ¿no? Experimental, que hacía los experimentos de nuestros estudios cuántico y fenomenal porque es como mimetizar la naturaleza, lo que hacen las plantas de absorber la energía. Las plantas con la fotosíntesis, pues nosotros lo hacíamos con fotocatalítica para disociar las moléculas de agua y la producción de hidrógeno, y por supuesto eso ayuda a descarbonizar todo el proceso. ¿Es el hidrógeno el verdadero futuro? Bueno, es uno, sí, por supuesto, con la uno energía. solo. Uno. No hay un solo, por decir, camino, ¿no? Tenemos que utilizar lo más posible todas las energías renovables que no contaminen y que nos ayuden a no destrozar el planeta. Dentro de la COSE, ya que he hablado tampoco de la COSE. Iba a empezar ahora con la COSE. Yo es que hablo de mi investigación y puedo estar hablando 3 horas sin parar porque es lo que más me entusiasma Era de la la vida. siguiente pregunta, porque como presidenta, pues al final tiene que representar a esos 42.000 investigadores que ha dicho, Sí. esas 86 sociedades científicas, y por lo tanto es asumir unas responsabilidades en mucha Muy relación grande. con muchas administraciones, con mucho político. ¿Qué Sí. se aprende de esta relación y qué ha aprendido de la relación con compañeros en muchas áreas de conocimiento? Porque son 86 sociedades distintas. Sí, muchísimo, he aprendido muchísimo. Creer que eres una buena científica, que lo piensen en el extranjero sobre todo, porque en España ya sabes que es muy difícil que te reconozcan, excepto en mi Melilla, que me han dado todos los premios habidos y por haber. Y mi universidad también, que tengo que decirlo, que me ha dado el premio de investigación. Pero yo no pido premio nunca, a mí eso no me interesa. Lo que sí es cierto es que ser una buena científica o intentar serlo, ser una buena científica no te habilita para ser una presidenta de la COSE, porque tienes que saber mucho de política científica, que son dos cosas distintas, y yo de política científica sabía bastante poco. Lo he aprendido, y he aprendido muy bien en la COSE con estos 2 años que llevo. Tienes que relacionarte con los ministerios, pero no hay que ser radical. Si quieres conseguir un beneficio para los científicos, tienes que tratar que te hagan caso los ministros y los secretarios de Estado en las cosas realmente importantes y poco a poco. Y yo creo que lo estamos consiguiendo. Estamos consiguiendo que la ministra nos escuche, que tome en consideración, y lo ha hecho cuando la ley de la ciencia, pero no porque yo lo diga ni mucho menos, es porque montamos comisiones de los mejores expertos que hay en España, tanto para la ley de la ciencia como para otras comisiones. Y siempre que seamos capaces de hacer este tipo de cosas, que estamos haciendo muchas actividades en la COSE, seremos capaces para que nos escuchen, que nos llamen, porque todos los mejores expertos, los mejores científicos son miembros de la sociedad de COSE, los mejores que hay en España. Hay una cosa que nos duele mucho en España. ¿Cuántos premios Nobel hay? Ninguno, prácticamente. Y eso es un índice, bueno, no me hable de Ramón y Cajal, porque ya ha pasado 100 años. Ni Severo Ochoa. No, Severo Ochoa, su premio Nobel, aunque sea español, no lo consiguió aquí, fue en Estados Unidos. Sí, fue en Estados Unidos. O sea que no tiene nada que ver. Su investigación fue en ahí. Los premios Nobel son la investigación de lo que se hace de en cada su país. sitio, no de donde tú eres, ¿vale? Porque si no, los americanos son todos gente de otro país, siempre, los Claro. investigadores, o sea que eso no es. Lo que trato de decir es que tenemos que poner mucho más ímpetu en que en los ministerios
Y ahora tenemos una ministra que es política, por lo tanto nos tiene que hacer oír dentro de las políticas del Estado, dentro de la presidencia de gobierno. Y tenemos que repetir que la ciencia es transversal, que está en todos los ministerios, que siempre que se hace un informe tiene que contar con la ciencia, porque es fundamental y es la única forma que eso vaya modificando la estructura social y los conocimientos, y más que los conocimientos, las valoraciones de la ciencia por la sociedad y por los... Si la sociedad los valora, los ministros y los presidentes de gobierno y el consejo de gobierno hacen caso. Eso es fundamental. Pero muchas veces tenemos la impresión de que, por ejemplo, el 2% en I+D, más I, se habla en campaña electoral. Sí, y luego sí. cuando llega... Pues por eso existimos. Sí. Desaparecen esos mensajes, esa alegría sobre la importancia de la ciencia y de la investigación. Luego, no sé si es la propia sociedad o es la administración, qué relevancia tienen las sociedades científicas y cómo pueden ganar más peso. Pues seguir luchando y pidiendo y haciendo informe e intentando hablar con la ministra para que convenza al resto de los ministros en los consejos de ministros y sobre todo a Pedro Sánchez. Ahora, y después el que esté, si es que me da igual, si es que para mí los gobiernos son iguales, tienen que valorar a los científicos. Lo que trato de decir es que hay que ser abierto. Y lo del 2%, pues es una falacia. O sea, es una falacia total, porque lo que tenemos nosotros, si hablamos de tantos por ciento y nos quedamos en Europa, Alemania tiene ya un 3 y pico % del PIB que va a ciencia, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Que si en 2030 o en 2050 vamos a llegar nosotros al 3%, ellos estarán ya en el 10%. En 5 o 6. Sí. O más al nivel, porque se han dado cuenta que la única forma de desarrollar un país es invertir en ciencia. En España, en la época mala de 2008, en vez de invertir en ciencia, se cortó totalmente todas las ayudas a ciencia. Y también a los profesores de universidades. No olvide que más del 60% de la investigación de este país se hace en las universidades. No. En el momento que seamos capaces no de eliminar, pero de alguna forma congelar a esos profesores que solamente van a dar clases a la universidad y no hacen investigación y quieren competir a nivel de igualdad, eso de café con leche para todos es un absurdo. Hay que potenciar a la gente que trabaja y que son buenas. Y hay muchos jóvenes buenísimos. Entonces ese tipo de cosas hay que potenciarlo. Y entonces tenemos que hacer que las universidades sean capaces de revertir un poco ese camino y que inviertan en investigación. Y tienen que invertir convencido. Ahora estamos pensando en el dinero que tenemos de la resiliencia, en el dinero que hay de Europa para la investigación. Pero eso tiene que ser continuo, de forma continua. Nos encontramos con un problema que es Hacienda. La Agencia Estatal de Investigación no está controlada por los científicos ni por el Ministerio de Ciencia, sino por Hacienda. Los dineros vienen de Hacienda cuando quieren Hacienda y eso es un problema tremendo, porque tú no tienes un calendario continuo para poder desarrollar una política firme y continua de investigación. Primero, hay muy poco dinero y segundo, hay demasiada burocracia. Y yo sé que están intentando ahora en estos años, bueno, este último año, disminuir esa burocracia, pero estas son las cosas. Es un peso tremendo que tenemos los científicos, es una baldosa, es tremendo. Bueno, dedicar tanto tiempo a los científicos es tremendo. Estamos terminando la entrevista y terminamos con todos nuestros invitados siempre con 4 preguntas que son más o menos de respuesta corta y son 4 preguntas que les hacemos a todos. La primera es, ¿qué le ha dado miedo a aprender y no ha hecho nunca? ¿Miedo? Nada. Sí. Yo no he tenido miedo a aprender nada, todo está muy bien. Ya le he dicho, cuando estaba haciendo la carrera me apunté a farmacia, que no tenía nada que ver, y porque el saber no ocupa lugar. Eso lo he aprendido siempre y todo lo que me tenía curiosidad, lo he estudiado, miedo no he tenido. ¿Cuándo se para de aprender? Nunca. Yo sigo estudiando, está claro. Nunca se aprenda. Nos moriremos aprendiendo, yo y todo el mundo, ¿eh? Eso está claro. ¿Qué le gustaría no haber aprendido? No haber aprendido. Nada. Yo creo que todo forma parte de tu bagaje, de tu forma de ser. Entonces, habrá cosas que algún momento te pueda molestar más o menos, pero no. Eso es mirar al pasado, no. Siempre miramos al futuro. ¿Y con quién ha aprendido las cosas más importantes de su vida? Esa es una pregunta difícil. ¿Con quién? Mi familia, por supuesto.
por supuesto mi marido, mis padres, mis hijos y mis maestros, los que le he dicho, esas dos personas, y en general de todos los científicos con los que me he rodeado. Yo he intentado estar siempre con los mejores donde he ido y he aprendido de ellos muchísimo, porque si quieres hacer buena ciencia tienes que aprender con los mejores siempre, intentarlo. Pues muchísimas gracias, Perla. Un placer escucharle. La verdad es aprender de su experiencia, de su pensamiento. Siga luchando. Muchas gracias de nuevo y seguiremos aprendiendo siempre. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Ha sido un placer estar con ustedes.